Bueno, mismo día, parte número 2. Continuamos. Cerrábamos con el tema de los modelos. Me parece que Suntor es un tipo muy aplicado, un artesano consagrado, y él de alguna manera en algún punto se vanagloria, digamos, de sus capacidades con las manos, lo reivindica más adelante, y quería preguntarles un poco ¿qué papel tuvo en ustedes en su formación como arquitectos el hecho de hacer modelos, es decir, el trabajo con las manos? ¿Cuál es digamos, la memoria que hay sobre ese momento formativo? Quiero retomar brevemente lo anterior, cuando decía que sí, Suntor era innovador, ¿sí? Entonces, esa parte de modelos de Suntor lo veía como pragmático, no lo compartía, pero tampoco lo juzgaba por hacer esas maquetas de realistas. Siempre yo decía, pero ¿qué hace eso? Si no es muy abstracto, muy monocromático, muy básico, cero pesebles, algo así. Entonces, Suntor en una parte responde y dice, yo creo arquitectura y yo no quiero hacer como arquitectura muerta. Entonces, era el momento de hacer modelos realistas. Él los mostraba a sus clientes o a quien fuera, y ellos les iban a transmitir unas sensaciones como si ya estuviera en escala 1:1, escala real, que él podía percibir. Entonces él lo que decía, ¿cómo será este modelo a escala real? Entonces, ¿qué situaciones, qué sensaciones iban a percibir? Y él lo que entendía era, puedo mejorar, puedo cambiarlo, puedo hacer algo. Entonces, retomando este tema de cómo un modelo influenció, ¿sí? Afectó, influye en mi formación. No sé, fue muy importante. Yo soy una persona de las que hago muy poco modelos 3D, entonces siempre es maqueta. Entonces como que me enseña a percibir esa arquitectura desde otro punto de vista, como que uno se imagina que está creando el mundo, que no sé qué, en relación a lo que uno ha vivido anteriormente. Entonces creo que el modelo es muy importante, y cuando Suntor dice que ese modelo para él tiene que ser lo más aproximado a la realidad para que su usuario realmente lo pueda entender antes de, entonces por eso otro nivel. Pero por aquí Laura quería decir algo. Pues, bueno, no sé a qué vaya a llevar esa idea. Pues digamos, yo siempre he sido alguien muy manual, y pues manual en el sentido en que hago cosas. Entonces, a mí siempre me ha aburrido hacer planos, siempre. Entonces, bueno, así es como más ¿Pero aburrido. planos digital o no? Cualquiera de los dos. O sea, hubo un punto en el que yo cogí los planos y dije, chao reglas, chao todo, lo hago a mano alzada porque ya estaba harta de las reglas y las escuadras. Entonces lo hacía todo a mano alzada. Y pues no sé, siempre me ha gustado, pues por series de cosas que hacía antes de entrar a la carrera, que era como un juego de mesa donde uno adquiere, son juegos de batallas fantásticas. Entonces uno adquiere el ejército, lo pinta, y otra parte es hacer la escenografía. Entonces, como yo nunca aprendí a jugar porque las reglas eran muy complicadas, era un libro así de gordo de reglas. Entonces yo me dediqué a hacer las escenografías para eso. Entonces fue un medio choque cuando uno llega aquí a la universidad y es como todo es el cartón blanco puro, y pues claro, porque yo estaba acostumbrada a texturizar la piedra, texturizar el pasto, las piedras de jardín, tenía que volver a pintar y todo eso. Entonces pues obviamente son dos tipos de productos totalmente diferentes, porque aquí era más centrado en la luz, en cómo los volúmenes responden realmente a lo que uno estaba proyectando y todo eso. Y pues igual yo lo continué claramente en modelado 3D, porque pues, uno puede, un error se corrige mucho más fácilmente, mucho más rápido. Uno puede sacar el copy-pastear a infinito, y cada uno hace diferentes variaciones, en cambio, pues obvio. Pero igual siempre disfruté mucho el proceso de hacer maqueta. Siempre pues fue muy divertido ver cómo demonios hago esto ahora para dar realmente lo que quiero dar a entender.
Entonces, pero igual es muy limitante cuando a uno le dicen como es solo para volumen y como para ver cosas más abstractas, porque igual se pierde mucho eso que pues de la materialidad, que uno llega y es como, ay sí, y ahora esto, ¿en qué va a ser? Sí, es como todo es blanco y uno va a hacer los planos, pues que a uno le piden corte por fachada y uno es como, ¿y ahora qué? O sea, como el ejercicio de perspectivas que uno hace a mano, cómo se combina en algo abstracto que es el cartón blanco, cuando uno en dibujo a perspectivas y uno llega a hacer las líneas y uno es como, ay, maldición, ¿y ahora cómo es este espacio realmente en lo más tangible? Cuando yo lo hago en perspectiva, obviamente mi iluminación varía con el blanco del cartón, que pues obviamente es espectacular, esto blanco refleja la luz y de todo, pero cuando yo ya le aplico de verdad la textura, todo cambia, todo absolutamente todo cambia, porque yo no hago el piso blanco inmaculado en la vida real. Pero si tú decías que no te gustan hacer planos y hacías a mano, ¿esas perspectivas las aplicabas colores? Sí, sí, yo las perspectivas las hago, pues lo hago con lo que me encuentre en la mesa, les pongo un color, un marcador, lo que sea. Porque yo era blanco y negro. Entonces, bueno, con respecto a lo que han dicho anteriormente, me parece que ese sería como el diálogo que también él propone entre el observador y el proyecto. Digamos que esa forma de transmitir las ideas, creo que también es ese diálogo que se plantea como arquitectos al hacer otras cosas y al hacer pues ya el proyecto. Digamos que es una invitación a eso, a lo de los sentidos, digamos que puede ser más próxima o menos próxima a lo que se estudia. Y hablando de eso, se puede ejemplificar con una pregunta de Suntor, pues digamos la idea que tú acabas de decir, y él plantea este dilema, ¿puede un edificio tener presencia si no hay quien lo vea? Un edificio puede ser mental, por ejemplo, o virtual, como decir. O La también magia de lo yo real. entendí Eso lo llamaba la magia de lo real. Yo La magia de lo entendía real. eso como que, bueno, Palas me respondió como que no, en el edificio debe haber una presencia humana sí. para que este tenga, pues, Al menos unos ajá, esa presencia. Entonces, listo, yo pienso como que, o sea, para mí el edificio, esa presencia, digamos que yo la asocio como con una esencia que el edificio debería tener y debería poder transmitir, y esto pues se da porque cuando uno proyecta, uno piensa, digamos que el edificio está pensado para un sujeto en específico, para un lugar en específico, para una sociedad en específico, y estas características son las que hacen que ese edificio tenga ese valor y esa esencia o presencia. Entonces, en este sentido, el edificio de por sí pues debería poder como decir algo y expresar y como que poder establecer un diálogo con el humano. Pero entonces, Sí. ¿toda la arquitectura está muerta o toda la arquitectura está viva? ¿O uno le adquiere o uno le da vida a la arquitectura? No, pues toda la arquitectura debería Yo creo que tener. las personas le dan miedo, las personas. Alejandro, ¿cierto? Alejandro al principio decía sobre el premio que ganó, bueno, viste que ganó. Cuando él ganó ese premio fue muy criticado. Hay un artículo que habla y le da muy duro a él porque dice cómo un artesano gana un premio, pues más o menos así dice el artículo, porque él en realidad es un artesano. Primero. Segundo, ahí Palasma le hace una pregunta a Peter y le dice, ¿es tu pensamiento arquitectónico basado en situaciones humanas específicas? Peter le responde, lo que hago en arquitectura viene primero, pensar en arquitectura viene segundo. Primero soy un creador, me gusta hacer cosas y luego me gusta escuchar lo que la gente quiere. Para Peter Zumthor hay dos puntos muy importantes en su vida, pensar la arquitectura a partir de la materialidad y el otro es la atmósfera de la arquitectura, la atmósfera del lugar. Él tiene muchos escritos, de hecho hay una revista que se llama Atmósfera y habla de eso, de cómo debería ser el lugar para uno. Con respecto a lo de las maquetas, no sé, de pronto yo soy un poco como la vieja guardia, a mí me gusta hacer muchas maquetas y dibujar planos a mano. Manejo muchos programas de 3D, ¿no? Pero Revit y todo esto. Pero creo que la maqueta le enseña a uno muchas cosas. O sea,
a color o sea blanca, la maqueta le enseña a uno cosas que uno en un computador en 3D no puede lograr tan fácilmente. Y creo que la utilización de la maqueta y el dibujo a mano, para mí, digamos que en mi ejercicio profesional es muy, muy, muy importante. Muy bien, ahí él justamente dice algo sobre este análisis de él de ser un artesano y de concebir la arquitectura como un acto en sí mismo. Él dice, y nunca esperé encontrarme un comentario de esta naturaleza en esa conversación, y es: yo no baso mi trabajo de la arquitectura, mi formulación en un acto teórico previo. No me interesa. Lo cual me sorprende, porque son dos personas realmente teorizando sobre absolutamente todo, cada tema que llegan empiezan a construir una teoría sobre él, la teoría sobre cómo recordamos, sobre la teoría de cómo se influencia nuestra obra. Entonces me llama la atención que realmente, y me llama la atención que en una clase de teoría justamente digamos, ¿sabe qué? Estudiamos a un arquitecto al que la teoría no le importa para formular arquitectos. Entonces quisiera saber de qué manera es que la teoría sí aplica, de qué manera ustedes sienten que este análisis, esta deconstrucción que estamos haciendo de esa conversación nos da herramientas teóricas para formular. ¿Qué herramientas teóricas hemos obtenido de esto? Yo creo que, claro, yo los escuché al principio a ustedes y todos ustedes, bueno, tema de entrevista y esto, pero para haber llegado a la entrevista, así como ha pasado en otras asignaturas, creo que había que de pronto indagar un poco, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Quién es el otro? ¿Sí? ¿Por qué viene a hablar de esta forma? ¿O por qué este tipo? Sí, como un estado del arte así sea muy corto y uno pueda decir, está hablando de este tema porque, claro, su niñez, su infancia o ha escrito sobre esto. Digamos que la parte teórica, ellos ahí hablan de muchas cosas que a mí no me parecen, pero quiero hacer un apunte final. Peter Zumthor es uno de los pocos arquitectos premios Pritzker que se da el lujo de, él solamente va a dar conferencias básicamente donde a él se le da la gana. A él lo pueden invitar a muchos lugares, pero él no es, digamos que la percepción que tuvimos al principio, que ustedes tuvieron de un tipo como arrogante, si es demasiado. Él no va a cualquier lugar a dar una conferencia. Son muy pocos los lugares que él tiene donde va a dar conferencias y donde da cátedra de arquitectura. Ya, bueno, muy bien. Y algo justamente con el final de la conversación, ellos dicen: todo está en los libros. En algún momento sale la frase, todo está en los libros, es decir, todo de alguna manera ha sido escrito, todo hace parte de un ejercicio de narrativa, todo ha sido teorizado de alguna manera, más sin embargo, yo insisto, o sea, todo está en los libros, tengamos buenos libros, rodeémonos de libros, olvidémonos de otras formas de conocimiento, porque todo está en los libros, pero la teoría no tiene que ver con libros. Esto no, entonces, para mí sí hay un corto, ahí yo no lo pude resolver, de qué manera es que son tan importantes y narrar, si al final no. Yo creería que de pronto se vuelven una herramienta en el proceso que él tiene, porque puede que no tenga de pronto un proceso establecido para llegar a un proyecto que él quiera hacer. De pronto para uno coge por un camino, por otro por el otro, pero todos esos libros y todo ese conocimiento son como las herramientas que todos tenemos pues para pues, como alimentar el proyecto. Yo pienso que él hace esa proposición, esa afirmación en un tono pragmático o literal, ¿no? No me importa absolutamente nada la teoría. Obviamente le tiene que importar, porque me imagino que ha escrito bastante y han escrito mucho sobre él, sino que es un arquitecto muy contextual, ¿no? Y usted colocó el ejemplo de las termas de Valls. En las termas de Valls él analiza con mucha minuciosidad, mucho detalle el contexto. Él de hecho trabaja la piedra del sector, él hace que haya una relación visual limpia entre lo ya construido y lo nuevo, él relaciona el tema de las minas, de ese contexto con su proyecto. Entonces yo creo que es más, él le da más prioridad en su tabla de valores a lo contextual que a lo teórico, pero desde luego yo creo que es un arquitecto teórico, ¿no? Claro, es un arquitecto teórico. Él dice en muchos de los libros de él, o en varios libros de él y varias de las conferencias, que él ha aprendido más de las cosas que están fuera de la arquitectura que las que están dentro de la misma arquitectura. Él habla de que ha aprendido más de música, de arte, de pintura,
de escultura, de otras cosas que no son arquitectura que de la misma arquitectura. Tal vez por eso tiene como otra forma de pensar. 15 minutos. Bueno, entonces, y cerremos con 3 cositas pequeñas que yo me encontré acá que tal vez nos puedan interesar. La primera es que ellos hablan de la competencia enferma que hay entre arquitectos, hablan de sick competition. ¿Ustedes de qué creen que están hablando ellos cuando dicen, oiga, la arquitectura tiene una enfermedad y es la competencia entre arquitectos? ¿Eso de qué habla? ¿Eso de qué se trata? Yo voy a hacer una apreciación muy fuerte en estos momentos. Hoy el estudiante de arquitectura o el arquitecto quiere salir en una revista, en Ars Daily, en muchas revistas, y compiten para eso. Pero eso de cierta manera no tiene historia, porque usted pone un artículo hoy en Ars Daily y a la semana ya su artículo está por allá de 50. Entonces, de alguna manera la competencia es hacerme famoso, quiero que me conozcan, pero detrás de eso de pronto, puedo estar equivocado, no hay una reflexión teórica profunda acerca de ese trabajo. ¿Sí? Porque usted entra, coloque en internet, siempre recuerdo a Camilo Restrepo, coloque en internet arquitectura paramétrica y ¡puf! Le salen un millón de cosas. ¿Que construyen un lugar? No sé. ¿Que hacen arquitectura? No sé. Pero salen un montón de cosas. Entonces de pronto la reflexión que ellos hacen es más a esa parte de se está haciendo reflexión en los proyectos acerca de esos temas. Oiga, pero o sea, a mí ¿qué me suena eso? A mí me suena a Mick Jagger diciendo, uy, qué mamera eso de ser un rockstar, ¿no? Porque eso es una locura. O sea, si lo digo yo, bueno, todo bien, lo dijo Angarita, no pasa nada, pero que lo diga Peter Sutton y diga, no, pero que si está mal y que es esto de estar comercializando todo y que es esto de estar haciendo afiches con la cara de uno. Y él es eso, ¿no? Él es un póster, sí, más, bueno, ese tipo de cosas. Yo creo que, digamos que ahí hace referencia también a que la arquitectura, o sea, por la misma competencia, ha ido perdiendo esas cualidades de sentir el espacio, experimentar el espacio, digamos como tener una vivencia más cercana entre el edificio y el observador, sino que simplemente se diseña. Como es tan sistemático y tan serial y tan en masa, que digamos que esa sensibilidad se pierde, y para ellos es muy importante porque digamos la materialidad evoca el espacio y digamos que eso también hace mención a la memoria, y digamos que también te deja como un sello, un signo, que es lo que ellos también dicen, como que la arquitectura deje un recuerdo en las personas que van y no bueno, a mí me parece un poco banal ese comentario de decir la competencia entre arquitectura, o sea que en arquitectura, cuando eso existe en todos los campos. Uno escucha a un filósofo y dice... Se llama selección natural, entre otras cosas, está en el origen de la biología. Exacto, pero desde la creación, desde el origen, entonces uno pues decir solamente es excluir, centrarse en la arquitectura. Y otra parte es decir, que ¿a qué tipo de competencia se refiere? ¿Competencia de, no sé, de egos? ¿O competencia intelectual en estarlo superando a sí mismo? En decir, hice algo, pero entonces voy a estar creando conocimiento. Entonces hay que pensar, es como no tanto esa competencia de choques, sino esa competencia a sí mismo de superación. Entonces puede que tenga esas dos caras. ¿Y tú vas a decir algo más sobre esto? Pues igual, referente a este seek competition, pues creo que en este caso sí no es una egoísta. Competencia que nutra al universo. Porque igual, pues digamos, uno de los temas que empecé a pensar cuando me postulé acá fue justamente los archi-objects del deseo, lo que escribe Juan Pablo Arce. El objeto aislado que se vende prácticamente como un espejo, que uno tiene como que ese deseo de que ese edificio se construya o que se lo venden a uno para uno visitar. Entonces, y que ese objeto pues está ahí, es el objeto arquitectónico, ideal, flotando, sin contexto, bla. Y entonces, pues es que igual eso me llevó a pensar si, como en muchos casos, es el render por el render, más que la arquitectura, y da igual cómo se representa, yo igual puedo transmitir la idea. Entonces, como cuando uno participa en un concurso, es como saquemos la idea rápido,
para ponernos a hacer plano, sacar el modelo y hacer el render, porque el render se demora 7 horas. Y lo que Y lo que vende. Y es lo que vende. Entonces cuando en muy pocos casos uno mira que hay otros medios, por ejemplo, de representación, todo es como hagamos el render hiper macro realista para que los jurados vean eso, queden maravillados y ganemos esta cosa. Y después de que funciona. Es que por eso digo Exacto. que es un poco banal, porque él se centra en que la arquitectura es una competencia y es del que tengo que superar al otro, no sé qué. Entonces es más entender cómo esa arquitectura puede ser más bien es una construcción de conocimiento, porque lo que usted dice el render es simplemente tengo el mejor render, entonces mi proyecto es mejor, sin ir más allá que lo que hay atrás. Pero a lo que yo era los concursos estos de ideas, como realmente esos concursos cuánto daño hacen a la arquitectura, porque uno ve esos concursos, es solo la imagen, lo que pasa dentro, ¿qué? Solo la imagen, un super render, un parrafito y ya. Pero los de ideas es mucho Estamos más. entrando en un cuestión profundo práctica. tema. Sí, no sé. Pero bueno, y para cerrar un último comentario que hacen ellos así muy desde su edad, ¿no? Desde su sobredosis de edad. Y este es un mundo distraído, ¿no? Este es un mundo de una juventud distraída que está pensando allá en quién sabe qué red social y no están concentrados en lo que importa. ¿Cómo se sienten ustedes? Como yo por fuera, yo soy generación X, estoy libre de esa culpa. Pero ustedes ¿cómo se sienten eso? ¿Se siente que vivimos en un mundo distraído? En un mundo de ¿qué les roba a ustedes la atención? Eso es verdad. Es un comentario intergeneracional acertado. No. No. ¿Tú crees No, que digo que- tú crees que roba, verdad? Que roba alguna. Yo también soy generación X. ¿Sí? Sí, soy generación X. ¿Tú crees que eso le roba hoy a las. ¿Eso que tú estás diciendo, a esa generación Atención. le roba algo? ¿Les roba atención? Pues yo pensaría que uy, eso no, ya no. ¿Los quieres? Ya para la próxima, muchas gracias, Fabio. Te queremos. Chao. Te extraño.